Todos lo hemos oído 1000 veces. En invierno, hilo más fino. Simple, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que la mayoría de los pescadores, incluso los que creen que usan hilos finos, siguen montando un auténtico cable de acero para lo que realmente necesita el pez en enero? Hoy vamos a destrozar ese mito del hilo fino de una vez por todas. Vamos a hablar de grosores de verdad, de por qué ese 0,18 que llevas con tanto orgullo en tu carrete, probablemente, es el culpable de que vuelvas a casa con las manos vacías una y otra vez. Al final de este vídeo, no solo sabrán el diámetro correcto, sino que entenderán por qué es una de las claves más importantes y olvidadas de la pesca en agua fría. Y les aseguro que la razón tiene que ver más con la física y la psicología del pez de lo que se imaginan. Antes de empezar, una pregunta rápida. ¿Cuál es el diámetro más fino que se han atrevido a montar en pleno enero? Déjenlo en los comentarios. Vamos a ver quién es el más valiente. Veamos. ¿De dónde viene esta manía de usar hilos gruesos? La costumbre es poderosa. Muchos aprendimos de nuestros padres, tíos o de amigos mayores en el pantano. Y ellos usaban ciertos diámetros por una razón muy simple. Los materiales de antes no son como los de ahora. Un hilo fino de hace 20 o 30 años era sinónimo de rotura segura al primer tirón. Así que nos hemos quedado con esa idea grabada a fuego. Más vale que sobre a que falte. El problema es que hoy en día, con los fluorocarbonos y monofilamentos modernos, que tienen una resistencia increíble, seguir usando un 0,20 o un 0,22 para pescar peces recelosos en aguas heladas es una auténtica exageración. Es como intentar coser un botón con una cuerda de barco. Nos aferramos a una seguridad que ya no necesitamos y que, irónicamente, nos impide tener éxito. Primero, el escenario del crimen. Enero. Imaginen la escena. Son las 7 de la mañana. Una helada blanca cubre toda la orilla. El agua del embalse está tan quieta y tan clara que parece un espejo de cristal. No hay viento. No hay ruido. En estas condiciones, el pez lo ve todo. Absolutamente todo. Su metabolismo, además, está por los suelos. No va a gastar energía persiguiendo algo que le parezca sospechoso. Esa claridad extrema del agua es nuestro primer y mayor enemigo. Un hilo, por muy bueno que sea, crea refracciones, sombras, vibraciones. Y cuanto más grueso, más evidente es su presencia. Es el primer factor que nos pone en desventaja antes incluso de que el cebo toque el agua. Ahora hablemos del gran mito, la invisibilidad. Muchos pescadores compran fluorocarbono pensando que es la solución mágica. Es invisible en el agua, dicen. Y es cierto que su índice de refracción es similar al del agua, pero no es un conjuro de Harry Potter. Un hilo de 0,25, aunque sea de fluorocarbono, sigue siendo un palo de 1/4 de milímetro de grosor. Se ve. Quizás no como un monofilamento de color, pero se ve. Especialmente cuando el sol incide desde un cierto ángulo. El pez, que lleva toda su vida detectando el más mínimo movimiento anómalo para sobrevivir, lo percibe. No ve una línea de pesca. Ve algo que no debería estar ahí, conectado a su posible comida. Pero la visibilidad es solo la punta del iceberg. El verdadero problema, la clave que casi nadie tiene en cuenta, es la naturalidad en la presentación del cebo. Piensen en esto. Un pequeño vinilo, una lombriz, una ninfa. En enero, buscamos una caída lenta, sutil, errática. ¿Qué ocurre cuando atamos ese señuelo a un hilo grueso, digamos un 0,20? El hilo tiene rigidez, tiene memoria, frena la caída, la hace artificial. El cebo no cae, es bajado por el hilo. Es como una marioneta con los hilos demasiado tensos. El movimiento es tosco, predecible y antinatural. El pez lo ve y piensa, eso no es comida, es una trampa. Ahora imaginen la misma escena, el mismo vinilo diminuto,
pero atado a un hilo de fluorocarbono de, por ejemplo, 0,12. La diferencia es abismal. Ese hilo es tan fino y tan flexible que apenas ofrece resistencia. El señuelo cae por su propio peso, de forma lenta, libre, casi danzando en la columna de agua. Responde a la más mínima corriente subacuática. Parece vivo. Parece una presa fácil y desvalida. Y eso, para un depredador aletargado por el frío, es un estímulo irresistible. No tiene que pensar, solo tiene que abrir la boca. Estamos pasando de presentar una marioneta a presentar un cebo vivo. Otro punto fundamental, la sensibilidad. En invierno, las picadas no son esas arrancadas brutales del verano. A menudo, son toques sutiles, casi imperceptibles. Un pequeño tic, un ligero desplazamiento de la línea, un peso muerto que apenas se siente. Un hilo grueso, por su diámetro y rigidez, absorbe gran parte de esas vibraciones. Es como intentar escuchar un susurro en medio de una autopista. La señal se pierde en el camino entre el pez y tu mano. Muchas veces, hemos tenido una picada. El pez ha cogido y soltado el cebo, y ni nos hemos enterado. Culpamos al día, al cebo, a la suerte, cuando el culpable es el cable que llevamos por sedal. En cambio, un hilo fino es un transmisor de información de alta fidelidad. Al ser más fino, está más tenso con el mismo peso del señuelo, y cualquier alteración, por mínima que sea, se transmite directamente a la puntera de la caña y a nuestros dedos. Es la diferencia entre tocar algo con unos guantes de obra o hacerlo con la mano desnuda. Con un hilo de 0,14 o incluso más fino, empiezas a sentir el fondo de una manera que no creías posible. Notas cuando el cebo pasa de arena a piedra, cuando toca una rama sumergida, y por supuesto, notas ese sutil clac que delata la presencia de un pez. Llegamos ahora a la barrera mental más grande de todas, el miedo a romper. Si pongo un hilo tan fino y pica uno grande, me romperá. Es el pensamiento que frena a la mayoría, y es un miedo lógico, pero basado en una premisa incorrecta. ¿De qué sirve tener un hilo que aguanta 15 kilos si no te pica nada? Es como tener un coche de Fórmula 1 para ir a comprar el pan por una calle peatonal. Es inútil. El objetivo principal en enero no es sacar un monstruo, es conseguir que piquen. Primero la picada, luego la pelea. La clave para superar este miedo está en dos cosas. Primero, la tecnología. Un buen hilo de fluorocarbono de 0,16 de hoy en día puede tener una resistencia real de más de 3 o 4 kilos, más que suficiente para pelear con la mayoría de peces que vamos a encontrar. Y segundo, y más importante, la técnica. Bajar el diámetro del hilo te obliga a ser mejor pescador, te obliga a regular el freno del carrete a la perfección, a no dar tirones bruscos, a acompañar las embestidas del pez con la caña. Te enseña a pelear de verdad, no a recoger a la fuerza. Pongamos un ejemplo práctico. Estás pescando black bass en un embalse de aguas claras. La mayoría de la gente estaría usando un fluorocarbono de 0,22 o 0,25. Tú, en cambio, montas un bajo de línea de 0,16. Llegas a una zona donde otros han estado lanzando sin éxito. Lanzas tu pequeño vinilo y lo dejas caer lentamente junto a una piedra. De repente, notas un levísimo peso. No es un tirón. Es como si una hoja se hubiera posado en el hilo. Clavas. Y la lucha comienza. El pez corre. Sacas hilo con el freno. Lo trabajas con calma. Al final, sacas un precioso bass de 1,5 kilos que los demás ni siquiera sabían que estaba ahí. Esta situación que les describo no es una fantasía. Es la realidad de la pesca invernal. El 90% de las veces, la razón por la que no pescamos es porque el pez ha detectado nuestro engaño antes de decidirse a atacar. Y el hilo es el elemento más delator de todo el montaje.
Es el cordón umbilical que une nuestro mundo artificial con su mundo natural. Y nuestro trabajo es hacer que ese cordón sea lo más invisible y discreto posible. Entonces, ¿de qué diámetros estamos hablando? Vamos a dar cifras concretas. Para una pesca fina de black bass, percas o incluso truchas en embalse en enero, un diámetro de entre 0,12 y 0,16 milímetros para el bajo de línea es el rango ideal. Sí, han oído bien, 0,12. Suena a locura para muchos, pero les aseguro que la cantidad de picadas se multiplica exponencialmente. Si las aguas son algo más tomadas, o hay muchos enganches, podemos subir a 0,18, pero rara vez más. Para la pesca de la carpa en invierno, con cebos pequeños como el maíz o los boilies de 10 milímetros, la lógica es la misma. Muchos pescadores no bajan de un 0,30, un error garrafal. Prueben a montar un bajo de línea de fluorocarbono de 0,22 o incluso de 0,20. La diferencia en el número de picadas, especialmente de los ejemplares más grandes y recelosos, puede ser absolutamente increíble. La carpa en invierno apenas se mueve para comer, y si algo le parece sospechoso, simplemente lo ignora. Pensemos en otro factor, la profundidad. En invierno, a menudo los peces se sitúan en capas de agua profundas, buscando una temperatura más estable. Para que nuestro pequeño señuelo llegue a esa profundidad, necesitamos un hilo fino. Un hilo grueso ofrece mucha más resistencia al agua, frenando la caída y creando una panza enorme en la línea. Esto no solo hace que tardemos una eternidad en tocar fondo, sino que además nos quita toda la sensibilidad y el contacto directo con el señuelo. Un hilo fino corta el agua mucho mejor, permitiendo una caída más rápida, más vertical y un contacto mucho más directo. La conversación típica en la orilla del pantano en enero. Se te acerca otro pescador y te pregunta, ¿pica algo? Le dices que has sacado 2 o 3. Te mira el equipo. ¿Con ese hilillo? Estás loco. Como te pique uno bueno te parte. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. La respuesta correcta es, gracias a este hilillo, me han picado. Con el tuyo, probablemente no se habrían ni acercado. Es un cambio de paradigma total. Pasar del miedo a la rotura a la búsqueda activa de la picada. Claro que hay excepciones. Si estamos pescando lucios con señuelos grandes en una zona llena de árboles sumergidos, evidentemente no vamos a poner un 0,16. En ese caso, la potencia es prioritaria y necesitamos un bajo de acero o un fluorocarbono de gran diámetro. Pero estamos hablando de la pesca general, la del día a día en invierno, donde los peces son extremadamente cautelosos. La regla debe ser siempre usar el diámetro más fino que las condiciones y la especie objetivo nos permitan. Otro aspecto a considerar es el tipo de línea principal. Si usamos un trenzado que no tiene nada de elasticidad, el bajo de línea de fluorocarbono o monofilamento fino cobra aún más importancia. Ese bajo actúa como un amortiguador, absorbiendo las primeras embestidas del pez y evitando que la tensión rompa el fino diámetro o desgarre la boca del pez. Un trenzado fino, de un 0,8 o un 0,10, combinado con un bajo de fluorocarbono de 0,14, es un equipo increíblemente sensible y efectivo para el invierno. El color del hilo también importa, aunque menos que el diámetro. En aguas claras, siempre optaremos por colores neutros como el verde musgo o el gris para el trenzado, y por supuesto, un bajo de línea de fluorocarbono 100%. Eviten los colores llamativos como el amarillo o el rojo, a no ser que la visibilidad para nosotros sea absolutamente crucial y pesquemos en aguas muy turbias, algo poco común en enero. El nudo de unión entre la línea principal y el bajo es crítico. De nada sirve tener los mejores hilos si el nudo es nuestro eslabón débil. Hay que aprender a hacer nudos como el FG o el Alberto,
que son extremadamente resistentes y tienen un perfil muy fino, lo que permite que pasen por las anillas sin problemas. Un nudo mal hecho puede reducir la resistencia de nuestro hilo a la mitad. Dedíquenle tiempo a practicar en casa. Es una inversión que les dará grandes alegrías. La próxima vez que vayan a pescar en enero, hagan una prueba. Monten una de sus cañas con el diámetro que usan siempre, y en la otra, atrévanse a bajar. Bajen a un 0,14, a un 0,12. Usen la misma técnica y el mismo señuelo en ambas. Lancen a los mismos sitios. Les garantizo que se van a llevar una sorpresa mayúscula. La caña con el hilo fino empezará a recibir toques, picadas, capturas, mientras que la otra, probablemente, permanecerá en silencio. La evidencia hablará por sí sola. En resumen, el grosor del hilo en enero no es un detalle secundario, es el pilar fundamental sobre el que se construye el éxito o el fracaso de la jornada. Afecta a la visibilidad, a la naturalidad del movimiento, a la sensibilidad para detectar la picada y a la profundidad que alcanzamos. Dejar de lado los viejos miedos y abrazar la finura de los materiales modernos es, sin duda, el paso más importante que pueden dar para transformar sus salidas de pesca invernales y empezar a disfrutar de verdad de esta estación tan exigente, pero tan gratificante. Así que, en resumen, el agua de enero no perdona. La claridad es máxima. Los peces están lentos, desconfiados, y no van a gastar ni una caloría en algo que no les parezca 100% real. Nuestro hilo no solo debe ser invisible, sino que debe permitir que nuestro cebo se mueva con total libertad y a la vez transmitirnos hasta el más mínimo suspiro del pez. El gran giro de tuerca de todo esto, el momento eureka, es darse cuenta de que el miedo a romper con un hilo fino nos está costando, literalmente, el 90% de las picadas. Es mucho mejor arriesgarse a una rotura, que puede que pase una de cada 100 veces, que no tener ni una sola picada en toda la jornada. El verdadero error no es romper un pez, es no llegar a clavarlo nunca. Este cambio de mentalidad, pasar del que no se rompa al que pique, les obligará a ser mejores pescadores. Les forzará a ajustar el freno del carrete con precisión, a pelear el pez con más delicadeza y al final, a entender de verdad lo que pasa debajo del agua. Y lo más importante, les hará pescar más. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si este vídeo les ha hecho, como mínimo, dudar de lo que llevan enrollado en su carrete, entonces mi trabajo está hecho. Por favor, si les ha gustado, denle a me gusta y suscríbanse al canal para no perderse más secretos como este. Y ahora, la pregunta final para el debate. Después de escuchar todo esto, ¿van a atreverse a bajar el diámetro de su línea en su próxima salida de pesca o seguirán confiando en su cable de siempre? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el agua. Entonces